Hola, bienvenidos a esta explicación. El día de hoy hablaremos sobre auditoría del control interno. Para empezar a hablar de auditoría del control interno, primero definamos los conceptos claves. Conocemos como auditoría al proceso sistemático de obtener y evaluar los registros patrimoniales de un individuo o empresa a fin de verificar su estado financiero. Tiene como objeto determinar la razonabilidad, integridad, autenticidad de los estados financieros, expedientes y demás documentos administrativos, contables presentados por la dirección, así como expresar las mejoras o sugerencias de la organización. Y por su parte, el control interno son los mecanismos establecidos por la Dirección General de una organización para que sean desarrollados efectivamente por todos los integrantes de la entidad, con el fin de proteger sus activos, contar con información contable razonable y segura, y además de lograr las metas o fines que se hayan establecido desde la constitución de la empresa. El control interno maneja aspectos importantes, dentro de los cuales encontramos la eficiencia y la eficacia, la fiabilidad e integridad, los cumplimientos y la gestión de riesgos. Los objetivos del control interno. Los objetivos del control interno en primer lugar son evaluar el proceso de mejoramiento continuo mediante la realización de auditorías integradas que involucran la evaluación del sistema integrado de gestión a partir de evidencias para la mejora y el mantenimiento del mismo. Dentro de sus objetivos específicos encontramos la confiabilidad en la información financiera, la eficacia y la eficiencia en las operaciones y el cumplimiento de las leyes y normas. El control interno posee componentes específicos, los cuales definiré a continuación. El primer componente es el ambiente de control, que es donde la organización debe establecer un entorno que permita el estímulo y produzca influencia en la actividad del recurso humano respecto al control de sus actividades. Para que este ambiente de control se genere se requieren de otros elementos asociados al mismo, los cuales son la integridad y valores éticos. Aquí se establecen los valores éticos y la conducta que se espera del recurso humano. La competencia se refiere al conocimiento y habilidad que debe poseer toda la persona que pertenezca a la organización. Y la experiencia y dedicación de alta administración, que es vital para quienes determinan los criterios de control y que estos posean gran experiencia, dedicación y se comprometan en la toma de las medidas adecuadas para el ambiente de control interno. Ahora les hablaré sobre la evaluación de riesgo. El riesgo son los factores que pueden incidir infiriendo en el cumplimiento de los objetivos propuestos por el sistema u organización. Estos pueden provenir del medio ambiente o de la organización misma, y se debe entonces establecer un proceso amplio que identifique y analice las interrelaciones relevantes de todas las áreas ante la organización y de estas con el medio circundante para así determinar los riesgos posibles. Los tipos de riesgo. Además de los factores que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos del sistema organizacional, se debe tener en cuenta el riesgo de auditoría, que consiste en que el auditor no detecte un error de importancia relativa que pueda existir en el sistema examinado. El riesgo de auditoría puede consistir en riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Cuando hablamos del riesgo inherente es el tipo de riesgo que tiene que ver exclusivamente con la actividad económica o negocio de la empresa, independientemente de los sistemas de control interno que allí se estén aplicando. Este tipo de riesgo está fuera del control de un auditor, por lo que difícilmente se puede determinar o tomar decisiones para desaparecer el riesgo, ya que es algo innato de la actividad realizada por la empresa. El riesgo de control. Aquí se influye de manera muy importante en los sistemas de control interno que estén implementados en la empresa y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o inadecuados para la aplicación y detección oportuna de irregularidades. Es por esto la necesidad de relevancia de una administración tenga constante revisión, verificación y ajustes de los procesos de control interno. Cuando existen bajos niveles de riesgo de control, es porque están efectuando o se están implementando excelentes procedimientos para el buen desarrollo de los procesos de la organización. Y por último, el riesgo de detección,
porque es el tipo de riesgo que está directamente relacionado con los procedimientos de auditoría, por lo que se trata de la no detección de la existencia de errores en el proceso realizado. La responsabilidad debe llevar a cabo una auditoría con procedimientos adecuados. Es total responsabilidad del grupo del auditor y es tan importante este riesgo que bien trabajado contribuye a debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente a la compañía. El análisis del riesgo es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos no deseados, los daños y consecuencias que estos puedan producir. Además, es necesario para las empresas hacer una adecuada gestión de riesgo que le permita saber cuáles son las principales vulnerabilidades de sus activos y cuáles son las amenazas que podrían explotar la vulnerabilidad. Dentro de los procesos y aspectos más importantes que debe incluir el análisis de riesgo encontramos la estimación de la importancia del riesgo y sus efectos, evaluación de la probabilidad de ocurrencia, establecimiento de acciones y controles necesarios y la evaluación periódica del proceso anterior. Las actividades de control. Estas manifiestan las políticas, sistemas y procedimientos, siendo realizados por el recurso humano que integra la entidad. Todas aquellas actividades que se orienten hacia la identificación y análisis de los riesgos reales o potenciales que amenacen la misión y los objetivos y en beneficio de la protección de los recursos propios o de los terceros en poder de la organización son actividades de control. Estas pueden ser la aprobación, autorización, verificación, inspección, revisión de indicadores de gestión, salvaguarda de recursos, segregación de funciones, supervisión y entrenamiento adecuado. Información y comunicación. Los datos pertenecientes a cada sistema de información no solamente deben ser identificados, capturados y procesados, sino que este producto debe ser comunicado al recurso humano en forma oportuna, para que así pueda participar en el sistema de gestión de control. La información, por lo tanto, debe poseer unos adecuados canales de comunicación que permitan conocer a cada uno de los integrantes de la organización sus responsabilidades sobre el control de sus actividades. También son necesarios canales de comunicación externa que proporcionen información a los terceros interesados en la entidad y los organismos estatales. Supervisión y seguimiento. Planeado e implementado un sistema de control interno, se debe vigilar constantemente para observar los resultados obtenidos por el mismo. Todo sistema de control interno, por perfecto que parezca, es susceptible de deteriorarse por múltiples circunstancias y tiende con el tiempo a perder su efectividad. Por esto debe ejercerse sobre el mismo una supervisión permanente para producir los ajustes que se requieran de acuerdo con las circunstancias cambiantes del entorno. La gestión del riesgo empresarial se define como un proceso efectuado por el Consejo de Dirección, Gerencia y demás personal de una entidad, aplicado en un marco estratégico y a través de la empresa, diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar a la entidad para manejar los riesgos que estén dentro de lo aceptable, con el fin de brindar aseguramiento razonable respecto del logro u objetivos de la entidad. El marco de gestión de riesgo es el conjunto de componentes que brindan las bases y las disposiciones de la organización para diseñar, implementar, monitorear, revisar y mejorar continuamente la gestión del riesgo a través de toda la organización. El marco de referencia para la gestión de riesgo es el conjunto de componentes que brindan las bases y las disposiciones de la organización para diseñar, implementar, monitorear, revisar y mejorar continuamente el riesgo. El impacto de los riesgos. El impacto de riesgo es una herramienta de análisis cualitativo de riesgos que nos permiten establecer prioridades en cuanto a los posibles riesgos de un proyecto en función tanto de la probabilidad de que ocurran como de las repercusiones que podrían tener sobre nuestro proyecto en el caso que ocurriera. La probabilidad de riesgo se entiende como la posibilidad de ocurrencia de riesgo.
Esta puede ser medida con criterios de frecuencia si se ha materializado, por ejemplo, número de veces en un tiempo determinado, o de factibilidad, teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo. El riesgo posee algo que se llama nivel de severidad. Conocemos como nivel de severidad de riesgo para cada uno de los peligros identificados que se deberá estimar en el riesgo, determinando la severidad del daño, consecuencias y la probabilidad de que ocurra el daño, severidad de riesgo. La severidad de un riesgo es el valor asignado al daño más probable que produciría si se materializase. La madurez del riesgo. La madurez del riesgo ha llegado a entender como la medida adoptada por las organizaciones para ayudarles a comprender mejor su posición general de riesgo, incluido el valor creado a partir de las iniciativas de gestión de riesgos. A pesar de que carece de una definición clara o universal, la madurez de riesgo es un concepto que está entendiéndose mejor y en última instancia se encuentra a favor entre la alta gerencia. El proceso de gestión de riesgo. El proceso de análisis de riesgo es esencialmente un proceso de solución de problemas de calidad. Las herramientas de calidad y de evaluación se utilizan para determinar y priorizar riesgos de evaluación y resolución. El proceso de análisis de riesgos es el siguiente. La identificación del riesgo. Este paso es la lluvia de ideas. Al revisar la lista de posibles fuentes de riesgos, así como la experiencia y el conocimiento de equipos de proyecto, se identifican todos los potenciales riesgos. Al utilizar un instrumento de evaluación, los riesgos son categorizados y priorizados. El número de riesgos identificados a menudo excede la capacidad de tiempo del equipo de proyectos para analizar y desarrollar contingencias. El proceso de priorización ayuda a gestionar aquellos riesgos que tienen un alto impacto y una alta probabilidad de ocurrencia. La evaluación de los riesgos. Con frecuencia la solución de los problemas tradicionales transita en la identificación de problemas a la solución de problemas. Sin embargo, antes de intentar determinar cómo gestionar mejor los riesgos, el equipo de proyectos debe identificar los orígenes de tales riesgos. Ahora hablaré sobre el informe de auditoría. Si empleamos como referencia una norma ISO para las auditorías, debemos recurrir a la ISO 19011, Principios de Auditoría. En este informe quedarán reflejados los aspectos a tener en cuenta al realizar las auditorías de control interno. Tiene como objetivo en este apartado que quedará definido el motivo por el que se ejecuta el proceso de auditoría interna, y dentro de su alcance, para realizar una auditoría es necesario, en relación de los objetivos definidos con anterioridad, especificar sobre qué ámbito se va a realizar la auditoría. La auditoría, por ejemplo, se puede desarrollar sobre áreas concretas sobre toda la organización o, por ejemplo, sobre un proceso. La información del proceso de auditoría hace referencia a indicar en el informe datos como la fecha de inicio y fecha de fin. También se deberá especificar el lugar en el que se ejecutó la auditoría. La identificación de hallazgos es el documento que debe quedar reflejado los hallazgos identificados durante la auditoría. Para ello, las organizaciones pueden emplear lo establecido en la norma ISO 19011, Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión. Lo importante es recopilar aquellos requisitos que no han sido cumplidos por el motivo que sea, para más adelante abordarlos con las medidas necesarias para que no sean motivos de no conformidades. El resultado, el personal encargado de ejecutar la auditoría para concluir, procederá a hacer un resumen del desarrollo obtenido durante la auditoría de forma clara y concisa, para ejecutar el futuro acciones que supongan una mejora interna en la organización. La norma ISO 19011. Esta no establece requisitos, sino que proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, sobre la planificación y realización de una auditoría del sistema de gestión, así como la competencia y la evaluación de un auditor y de un equipo de auditor. Los principios de la ISO 19011. Todos los principios por los que se debe regir la organización a la hora de realizar la auditoría. Las orientaciones se deben basar en 6 principios que procederemos a señalar. Integridad.
presentación imparcial, ser profesional, confidencialidad, independencia y enfoque basado en evidencia. El control interno es un medio, no un fin en sí mismo, y es un proceso desarrollado para el personal de la organización y no puede ser considerado infalible, ofreciendo solamente una seguridad razonable. Por lo tanto, no es posible establecer una receta universal de control interno que sea aplicable a todas las organizaciones existentes. Sin embargo, es posible establecer algunos principios. Dentro de los principios del control interno, encontramos que este debe fijarse claramente las responsabilidades. La contabilidad y las operaciones deben de estar por separados. Deben utilizarse todas las pruebas existentes. Ninguna persona individual debe de tener a su cargo completamente una transacción comercial. Si es posible, se deben rotar los empleados asignados en cada trabajo. Las instrucciones de cada cargo deben estar por escrito y no deben exagerarse las ventajas de protección. No siendo más, hemos llegado a la parte final de este video. Recuerda darnos un me gusta y suscribirte para más contenido.